Pregunta número 2, y seguramente esta información se la están preguntando. En todos los casos, es decir, en todos los delitos por los cuales se denuncia una persona, necesariamente se va a tener que girar orden de aprehensión para efectos de llevarlo con el juez y presentarlo a proceso. Aquí la información correcta es que no. La orden de aprehensión es una forma de conducción al proceso excepcional. La regla general es precisamente la siguiente: que sea citado para efectos de que comparezcas a audiencia. Esta información está enfocada en la audiencia en la que inicias y en la audiencia en la que empieza el proceso, que se llama audiencia inicial de formulación de imputación. La regla general es que acudas de manera voluntaria hacia la audiencia, es decir, no con orden de aprehensión. ¿Y cómo es que, en qué casos compareces de manera voluntaria? En muchos de los casos, en los delitos que son considerados no graves por la ley, o que no son de prisión preventiva oficiosa. Vamos pensando que se te acusa de un fraude, que se te acusan de unas amenazas, que se te acusa de un daño en propiedad ajena, lesiones, una riña. En estos casos, tú vas a comparecer por tu propia cuenta, es decir, sin necesidad de que los policías te capturen. Bien, pero se tienen que dar otros requisitos. También tienes que acreditar un buen comportamiento procesal. ¿Qué quiere decir esto? Si el Ministerio Público te envía un citatorio para efectos de que acudas a fiscalía, hay que hacerlo. No hay que mentir en relación al domicilio. A veces cometemos el error, o por malas asesorías, creemos que dar un domicilio falso puede ayudar a que no te encuentren, o a que el Ministerio Público se le olvide que te están buscando, etc. Esta es una decisión pésima porque la falsedad en el domicilio constituye un peligro de sustracción de la acción de la justicia, lo que conlleva casi seguro que te dejen en prisión preventiva si te acusan por un delito no grave. O sea, es una tontería mayor. Nunca hay que falsear el domicilio, no es una buena opción de ninguna manera. Bien, ahora regresando a la forma de conducción, te va a llegar un citatorio. El citatorio lo recibes y compareces a audiencia. Esa es la forma natural de comparecer. Evidentemente, no se trata de una orden de aprehensión. Y si tú vas, compareces, puedes llevar a tu defensor y te vas a defender de las acusaciones que te hace el Ministerio Público. Bien, esta es la primera forma en la que vas a acudir al proceso, y la que en general es la más utilizada para poder acudir a la primera audiencia de formulación de imputación. Bien, la segunda forma de conducción al proceso. Esta es la orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Ojo, esta forma de conducción a audiencia frente al juez es muy similar a la orden de aprehensión, pero no es lo mismo. Les comento lo siguiente. ¿Cómo se da esta manera de llevarte con el juez? Esta sucede cuando te citan para llevar una audiencia. Vamos pensando también en un delito de bajo impacto social. Vamos con las amenazas otra vez. Te citan, te llega tu citatorio, estás notificado legalmente para que acudas a audiencia. Vamos pensando el 20 de diciembre del 2021. Bien, que te citan, se cumplen con las formas legales y no vas. Si no vas, el Ministerio Público va a tener la facultad de solicitar al juez que emita una orden de comparecencia a través de la fuerza pública. ¿Cuál es la diferencia a través de la orden de aprehensión? Es muy pequeña, pero tiene cada uno sus requisitos. Se emite la orden de captura, se la dan a los policías de igual forma, te la ejecutan, la orden de comparecencia a través de la fuerza pública, y te ponen a disposición de inmediato con el juez de control para efectos de que inicie la audiencia inicial. Ustedes se preguntarán, pues la orden de aprehensión es lo mismo. Pues sí, pero en muchas de las ocasiones la orden de aprehensión, a veces la audiencia se puede generar al día siguiente, etcétera, aunque en los dos se debería generar inmediatez. Cuando se genera la orden de comparecencia a través de la fuerza pública, en esos casos sí es más importante, o bueno, mejor dicho, sí se genera la audiencia de manera inmediata. Y de manera inmediata me refiero a una hora.
Es decir, así es como funciona la orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Ambas son muy gravosas porque denotan falta de desacatos a citaciones ministeriales o citaciones judiciales, y eso puede conllevar a que te impongan, en caso de que te vinculen a proceso, una medida cautelar grave, ¿verdad? Entonces no queremos que pase nada de esto. Ahora bien, y la tercera forma de conducción, y por la cual estamos viendo este video, precisamente es por medio de la orden de aprehensión. Esta sí es la captura, la orden que emite el juez para efectos de que los policías lleven a la fuerza a cualquier persona acusada de un delito. Aquí lo que tiene que haber es necesidad de cautela. Bien, ¿y qué es cautela? Se los explico. Primero que nada, se trata de un delito de los considerados de prisión preventiva oficiosa por el 19 constitucional. Vamos pensando hasta en delitos que son graves hasta para la lógica de las personas: secuestro, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación. Ahora inclusive ya en las nuevas reformas de la presente administración pública ya hay algunos delitos electorales también, inclusive corrupción, delitos contra la salud, como pudiera ser tráfico de drogas, transporte de drogas. Se me ocurre robo con violencia, inclusive robo a casa habitación ya también es un delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, si has sido acusado de alguno de estos delitos, de ley te van a girar una orden de aprehensión y te van a llevar con el juez y van a buscar dejarte en prisión preventiva oficiosa después de que te traten de vincular a proceso, que es cuando se acredite que probablemente has cometido un delito, ¿verdad? Y tendrás que llevar, ¿qué es prisión preventiva oficiosa? Que tendrás que llevar necesariamente el proceso en prisión. O sea, es decir, cautelado, privado de tu libertad como causa excepcional. No es que hayas sido condenado ni que tengas una sentencia en tu contra, pero es una medida cautelar. Cautela el proceso porque se considera que existe un alto riesgo de sustracción de la acción de la justicia, es decir, que si te dejamos libre puedes irte, ¿no? Es decir, y no comparecer al proceso. Por eso es que funciona de esta manera. Otro supuesto también donde se puede acreditar necesidad de cautela es precisamente lo que mencioné anteriormente, que no tengas domicilio fijo. Si tú no tienes domicilio fijo, ¿qué va a decir el Ministerio Público al juez? Su señoría no tiene domicilio en la ciudad, no vamos a poder lograr que comparezca a las posteriores citaciones a proceso, porque el proceso es largo, no solamente se culmina en una sola comparecencia con el juez, sino que son varias comparecencias que son las que logran que se culmine con el proceso penal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a decir el Ministerio Público? Pues, señoría, no tengo manera, lo dejamos libre y ya no lo vamos a encontrar porque no tiene domicilio. Entonces ahí seguramente también se acreditará la necesidad de cautela y te van a poder solicitar una orden de aprehensión y muy seguramente también dejarte en prisión preventiva. Ahí ocupas defenderte sí o sí. Y otro de los puntos también es que se acredite que después de que se haya denunciado el hecho o después de la fecha del hecho haya datos o haya información en el sentido de que el acusado, la persona imputada, ha intentado violentar a las víctimas, es decir, ha intentado ver la manera de causarles un daño físico o inclusive tratar de destruir prueba, tratar de influir en los testigos tal vez para que digan o no digan lo que saben. Si se acredita esta información dentro del expediente, dentro de la carpeta de investigación, también se acreditará la necesidad de cautela y se te va a girar una orden de aprehensión. Así que es muy importante que sepan esta información para efectos de que no se cometan estos errores. Muchas veces hay delitos en donde hay muchas formas de arreglar los acuerdos, pláticas, pero este tipo de acciones y actividades van a dificultar posteriormente que se pueda arreglar cierto tipo de delitos. Así que hay que ser muy cuidadosos a la hora de intentar o pensar que amenazar víctimas o amenazar testigos o destruir prueba o ocultarla es una buena opción. Nunca va a ser una buena opción dentro de un proceso penal.